Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de circuitos eléctricos. Hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio de sistemas trifásicos. El enunciado dice lo siguiente: tenemos un transformador trifásico con una potencia aparente nominal de 100 kVA y una tensión de 380 voltios, valor de línea, y una frecuencia de 50 Hz. A este transformador conectamos 5 máquinas, en concreto 3 máquinas de 12 kilovatios con un factor de potencia 0,6 inductivo, una máquina de 30 kilovatios de un factor de potencia 0,8 inductivo y una máquina de 15 kilovoltios con un factor de potencia unitario. Entonces nosotros tenemos un transformador que tiene su devanado primario y su devanado secundario. A este devanado secundario conectamos las 5 máquinas y bueno, simplemente saber que el transformador es un transformador de 100 kVA, que estamos trabajando con 50 Hz y que la tensión de línea que nos da en el secundario, que es en el lado en el cual conectamos las máquinas o los motores, es de 380 voltios. Entonces se nos pide calcular 4 apartados. En el primero se nos pide la capacidad mínima de los condensadores a conectar en estrella para que podamos conectar todas las máquinas. En el apartado B, triángulo de potencias y el factor de potencia que tiene la instalación. En el apartado C se pide el valor eficaz de la corriente de línea y por último en el apartado D se pide calcular la capacidad que hemos calculado en el apartado A, es decir, la misma capacidad que hemos calculado en estrella, calcularla para un factor de potencia 0,9 inductivo, pero en este caso calculando el condensador o la capacitancia necesaria en triángulo. Entonces empezamos con el apartado A, que nos dice capacidad mínima de los condensadores a conectar en estrella para que se pueda conectar todas las máquinas. Es decir, tenemos que conectar un banco de condensadores en estrella para poder conectar las 5 máquinas. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular toda la potencia total consumida y toda la potencia reactiva total consumida. Para ello vamos a sumar la potencia activa consumida por las 3 máquinas de 12 kilovatios, la potencia consumida por la máquina de 30 kilovatios y por la máquina de 15 kilovatios. Por tanto, la potencia 1, que son las 3 motores de 12 kilovatios, va a ser 3 por 12 kilovatios, es decir, consumen en total 36 kilovatios. La segunda carga motórica era simplemente 1 por 30 kilovatios, por tanto 30 kilovatios consumidos. Y la tercera máquina era de 15 kilovatios, por tanto 15 kilovatios. De tal forma que la potencia total consumida es la suma de P1 más P2 más P3, es decir, 81 kilovatios. Y lo mismo que hemos hecho con la potencia activa, lo vamos a hacer con la potencia reactiva. Por tanto, Q1 va a ser 48 kilovoltiamperios, Q2 va a ser 28,5 kilovoltiamperios reactivos y la Q3 va a ser 0 kilovoltiamperios reactivos. Y ahora calculamos la Q total, que simplemente es sumar Q1, Q2 más Q3. Por tanto, la Q total va a ser de 70,5 kilovoltiamperios reactivos. En caso de que alguno tenga una duda o tenga duda de cómo se ha calculado la Q es principalmente la potencia reactiva, se calcula como la potencia activa, P, por la tangente de phi, siendo phi el arco coseno del factor de potencia. Es decir, para la primera máquina que tenía un factor de potencia de 0,6 inductivo, lo que hemos hecho es P, que son 36 kilovatios, por la tangente del arco coseno de un 0,6. Es decir, tangente del arco coseno del ángulo o del factor de potencia que tiene. Y en este caso nos sale 48 kilovoltiamperios reactivos. Para la segunda máquina que tenía un factor de potencia 0,8 inductivo, pues sería 30 por tangente del arco coseno de 0,8, que da 28,5 kilovoltiamperios reactivos. Y como la tercera máquina tenía un factor de potencia unitario, es 15 kilovatios y la reactiva es 15 kilovatios por tangente de arco coseno de 1, que es 0. Por tanto, lo que hemos calculado es el sumatorio de potencia activa, el sumatorio de potencia reactiva, y lo que vamos a calcular con esto es simplemente la potencia aparente, que simplemente es la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado.
De tal forma que nos da que la potencia aparente total es... Un momento. De tal forma que la potencia aparente total simplemente es la raíz cuadrada de la potencia total al cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado, que esto nos da 107,4 kVA. Y en este caso, como estamos alimentando con un transformador de 100 kVA, pues evidentemente la potencia que ha de suministrar el transformador ha de ser inferior a la potencia aparente consumida por la máquina. Es decir, el transformador en su característica nominal es capaz de dar 100 kVA y estamos consumiendo 107,4 kVA, que en este caso no se consume kVA, potencia aparente, perdón, sino que se consume corriente. Pero básicamente, al mirar directamente la potencia aparente, estamos viendo que las cargas motóricas te mandan más corriente de la cual va a ser capaz de suministrar nuestro transformador. Entonces, para solucionar esto, necesitamos o un trafo de mayor potencia, es decir, coger ese trafo y sustituirlo por uno más potente, o bajar la demanda de potencia aparente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a bajar la potencia aparente total consumida, la vamos a bajar como bajando la potencia reactiva total de la instalación. De tal forma que bajando la potencia reactiva vamos a bajar la potencia aparente total y entonces nuestro trafo sí que va a poder alimentar a todas esas cargas motóricas. Y bueno, esta reducción de potencia reactiva, que a su vez se va a traducir en una reducción de potencia aparente, se va a hacer con un banco de condensadores. Entonces, banco de condensadores en estrella. Banco de condensadores en estrella. Yo creo que si habéis llegado aquí ya conocéis el triángulo de potencias. Si no, lo hago ahora rápido. Por tanto, el triángulo de potencias establece que tú tienes aquí la potencia activa, aquí la reactiva, es decir, aquí tienes P, aquí tienes Q y aquí tienes S, que es la potencia aparente. Y aquí tienes un ángulo phi. Entonces, para bajar la S, como te depende de la potencia activa y de la reactiva, lo que es muy fácil de manipular es la reactiva. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar Q. Por tanto, vamos a mantener la P y vamos a hacer que la Q, en vez de ser todo ese tramo, sea la mitad. Entonces, si tú reduces la Q así, a ojo, a la mitad, ¿qué ocurre? Que la S ha quedado reducido. Entonces, esta disminución de Q, lo que hemos bajado de Q esto, se hace con un banco de condensadores. Y en este caso, el banco de condensadores se puede conectar en estrella o en triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es S al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. Simplemente que esta nueva Q va a ser Q menos Q del condensador al cuadrado. O lo podríamos haber calculado como S cuadrado es igual a P al cuadrado más la nueva Q. Que en este caso la nueva Q, esto va a ser la nueva Q, es la Q que teníamos antes menos lo que hemos bajado con QC. Que esto que hemos bajado lo denominamos como potencia reactiva bajada con los condensadores. Para que el trafo pueda alimentar las cargas, vamos a establecer que la S sea la nominal, por tanto va a ser que S sea 100 al cuadrado, bueno, es el cuadrado 100 al cuadrado, es igual a la potencia activa de antes, que son los 81 kilovatios, por tanto 81 al cuadrado, más la potencia reactiva que teníamos antes, que es 70,5, menos QC, que es la potencia reactiva que aportan los condensadores. Y esto al cuadrado. Por tanto, de aquí la S la hemos establecido como la nominal del transformador, la potencia activa es la misma de antes, es decir, eso no varía, la Q es la de antes y esta es la QC que aporta los condensadores. Por tanto, de aquí despejamos QC y nos da que QC es 11,85 kilovoltiamperios reactivos. Por tanto, como esta es la reactiva total, lo que tenemos que hacerlo es dividirlo entre 3. Por tanto, QC entre QC trifásica entre 3. De tal forma que nos da que es que la potencia reactiva de cada condensador va a ser de 3,95 kilovoltiamperios reactivos. Por si este paso no ha quedado muy claro, hemos calculado la potencia reactiva que ha de bajar los condensadores, que es de 11,85 kilovoltiamperios reactivos. Pero ¿qué ocurre? Que estamos
con un sistema trifásico. Por tanto, no vamos a tener un único condensador, sino 3. Entonces, no necesitamos que un condensador baje los 11,85, sino que lo van a hacer entre 3 condensadores. Entonces, este 11,85 lo dividimos entre el número de condensadores. Número de condensadores. Que en este caso, al ser un sistema trifásico, pues ya sabemos que van a ser 3. Por tanto, la potencia reactiva que ha de bajar cada condensador es de 3,95 kVA reactivos. Y lo que vamos a hacer es pasar esta Q a una capacitancia. Entonces QC, por definición, es la tensión del condensador al cuadrado entre la impedancia del condensador, que es 1 entre omega C. Por tanto, lo único que tenemos que hacer de aquí, puesto que conocemos la Q, la tensión W, que es 2pi por F, y sabemos que la frecuencia es de 50 Hz, lo único que nos falta calcular es, lo único que desconocemos, es la capacitancia de los condensadores. Por tanto, la capacitancia de los condensadores puesto en estrella, pongo que es en estrella porque luego vamos a calcularlo en triángulo y que quede bien diferenciado qué capacitancia se necesita si estamos conectando el banco de condensadores en estrella o en triángulo. Entonces de aquí despejamos la capacitancia que nos queda, que es la potencia reactiva que ha de bajar el condensador entre 3 por W, siendo W 2πf, por la tensión del condensador al cuadrado. Entonces sustituimos la Q, ¿cuánto vale? 3,95 kVA reactivos. Por tanto, 3,95 por 10 a la 3 voltiamperios reactivos. Entre omega, que es 2pi por 50, por la tensión del condensador al cuadrado. Que como es valor de línea, lo pasamos a valor de fase, por tanto es 380 entre raíz de 3 al cuadrado. Y como estamos trabajando aquí con valores de fase, entonces el 3 sobra. De tal forma que nos queda que la capacitancia a poner en estrella es de 261 microfaradios. Por tanto, si ponemos el condensador en cada fase conectado en estrella de 261 microfaradios, nosotros sí que podemos alimentar a las 5 cargas motóricas. Pero si no ponemos los condensadores, el transformador, el devanado secundario del transformador, es decir, desde donde estamos alimentando todo, no va a ser capaz de alimentar a las cargas conectadas. Entonces, las dos soluciones es: opción A, sustituir el transformador por uno que tenga una mayor potencia aparente, es decir, que sea mayor de 100 kVA, o la otra opción, que es más económica, que es instalar un banco de condensadores ya sea en estrella o triángulo. Entonces esta es la opción que se suele elegir. Vamos con el apartado B, en el cual se nos pide calcular el triángulo de potencias, y el factor de potencia que tiene la instalación. Para calcular este apartado, que es muy sencillito si se entiende lo que se está haciendo, vamos a volver a acudir al triángulo de potencias que hemos dibujado antes. Por tanto, sabemos que esto es la potencia activa, esto es la potencia reactiva, esto es la potencia aparente S, y aquí está el ángulo phi. Entonces, S sabemos, viendo el triángulo, que S al cuadrado es P al cuadrado más Q al cuadrado. Por tanto, Q es igual a S al cuadrado menos P al cuadrado. Por tanto, la Q es de 8,86 kVA reactivos. Por tanto, ¿cómo se calcula el factor de potencia? Para este caso, el factor de potencia lo podemos calcular. Básicamente el factor de potencia, salvo que estéis en asignaturas más avanzadas, corresponde con el coseno de phi, que es básicamente la potencia activa entre la potencia aparente. Y en este caso, si dividimos la potencia activa entre la potencia aparente, obtendremos que el factor de potencia es un 0,81 inductivo. Y este factor de potencia 0,81 inductivo corresponde con un ángulo phi de 36 grados. En el apartado C se nos pide calcular el valor eficaz
de la corriente de línea. Valor eficaz de la corriente de línea. Pues bueno, haciendo uso de la definición de potencia aparente utilizando valores de fase, obtenemos que la potencia aparente es 3 porque estamos con un sistema trifásico, por la tensión de fase, por la corriente de fase. Y bueno, esto es tensión eficaz de fase y corriente eficaz de fase. Por tanto, igual lo pongo aquí mejor. Por tensión eficaz de fase, por corriente eficaz de fase. ¿Qué ocurre? Que al estar conectado en estrella, la tensión de línea es distinto de la tensión de fase. Pero la corriente de línea coincide con la corriente de fase. Por tanto, de esta fórmula lo que vamos a calcular es la corriente. Que aunque estemos calculando la corriente de fase, en este caso, como estamos conectados en estrella, la corriente de línea va a coincidir con la corriente de fase. Por tanto, calculamos la corriente de fase, pero como coincide con la corriente de línea, hemos calculado la corriente de línea. Por tanto, la corriente eficaz de línea es la potencia aparente entre 3 por la tensión eficaz, que es 100.000, es decir, 100 kVA. Estos son 100 kVA entre 3 por la tensión eficaz de fase. Entonces, la tensión de línea, bueno, aprovecho de explicarlo. Tenemos 380 voltios de línea y el valor de fase son 380 voltios entre raíz de 3. Esta es la diferencia. 380 voltios de línea, para pasarlo a fase, dividimos entre raíz de 3. Por tanto, esta tensión, como tiene que ser de fase, y sabemos que son 380 de línea, pues el valor de tensión de fase va a ser 380 voltios entre raíz de 3. Por tanto, de aquí obtenemos la corriente eficaz de línea, que también coincide con la de fase al estar conectado en estrella, y nos da una corriente de 151,9342 amperios. Por tanto, aproximadamente 152 amperios, por ir redondeando. Y en el apartado D nos dicen qué banco de condensadores tenemos que conectar si queremos tener en la instalación un factor de potencia 0,9 inductivo. Del apartado B hemos calculado el factor de potencia de la instalación y hemos obtenido que tenemos un factor de potencia en la instalación 0,81 inductivo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Subir este factor de potencia. Entonces, para subir el factor de potencia, lo que vamos a hacer es hacer uso del banco de condensadores, que habitualmente es cuando tienes un factor de potencia bajo, ¿cómo se sube rápidamente y de una forma económica? Utilizando un banco de condensadores. Entonces, vamos a calcular el banco de condensadores, en triángulo para aumentar el factor de potencia a 0,9 inductivo. Entonces, utilizando la fórmula de antes, sabemos que la capacitancia, en este caso en triángulo, va a ser la potencia por tangente de phi menos tangente de phi prima. Es decir, la potencia activa de 81 kilovatios por la tangente por el phi que teníamos antes menos tangente por phi prima, que es phi prima, el ángulo correspondiente al arco coseno de 0,9, entre 3 por la tensión de fase al cuadrado por W, siendo W 2πf. ¿Qué ocurre? Que ahora, al estar conectado en triángulo, la tensión de línea coincide con la corriente de... la tensión de línea coincide con la tensión de fase. Esto porque lo estamos calculando en triángulo. De tal forma que nos queda la potencia activa 81.000 vatios, por tanto 81.000 vatios, por tangente de phi inicial, que es tangente de 36, menos tangente del arco coseno de 0,9. Por tanto, tangente de 36 menos tangente del arco coseno de 0,9, no sé si me he pasado con los paréntesis, entre 3 por 2πf, 2πf es la W, 2 por pi por 50.
por la tensión, que como estamos en triángulo, la tensión de línea coincide con la de fase, por tanto, por 380 voltios al cuadrado. Por tanto, el banco de condensadores que necesitamos para subir el factor de potencia de un 0,81 a un 0,9 inductivo es de 142,7 microfaradios. Y con esto hemos terminado el ejercicio. ¡Hasta luego!